Bueno, hoy vamos a ver catabolismo de carbohidratos. Vamos a empezar con este tema. ¿Por qué? Número 1, los carbohidratos son la biomolécula más abundante en el planeta y a la que tienen acceso los seres vivos. Y 2, las células siempre prefieren usar primero carbohidratos y en segundo lugar lípidos. Si ustedes ponen una célula y le ponen un carbohidrato y un lípido, primero va a usar el carbohidrato y después el lípido. Entonces es la principal fuente de energía que tienen las células. Entonces vamos a empezar a revisar en todos estos temas el catabolismo de carbohidratos. Vamos a empezar por lo más sencillo, que es la glicólisis. Bueno, primero vamos a recordar qué es metabolismo. Acuérdense, es un proceso de reacciones bioquímicas de degradación de biomoléculas para obtener energía, que es a lo que llamamos catabolismo, y la cual se emplea en la síntesis de componentes celulares, que es a lo que llamamos anabolismo, y en otras funciones como movimiento, transporte, división celular y otras. También ya habíamos dicho que el catabolismo era un proceso oxidativo, exergónico, en donde las moléculas grandes se degradan a moléculas más sencillas para obtener ¿qué? ¿Cuál es el objetivo del catabolismo? Obtener ATP y NADH. Estas moléculas van a ser utilizadas para que a partir de moléculas más sencillas podamos sintetizar nuestros propios componentes celulares, nuestras propias proteínas, triglicéridos, polisacáridos, en un proceso que es endergónico, reductivo y que es a lo que llamamos anabolismo. Ahorita vamos a enfocarnos en el catabolismo, que dijimos que su objetivo entonces era la obtención de ATP y NAD. ¿Se acuerdan de las estructuras de ATP y NAD? Dijimos por qué el ATP es energético. Tenemos 3 grupos fosfato. Si hidrolizamos uno de los grupos fosfato, vamos a obtener ¿cuánta energía? 7.3 kilocalorías sobre mol. Y vamos a obtener también NADH, que dijimos que es un dinucleótido que puede aceptar un electrón en el anillo de nicotinamida y entonces se va a constituir como una molécula que va a acarrear electrones. Si se necesita donar electrones, el NADH va a donar electrones. Si se necesita que van a aceptar electrones, llega el NAD oxidado y acepta el electrón. Entonces es una molécula que actúa como un acarreador de electrones. Muy bien, vamos a revisar qué sucede una vez que ustedes han desayunado. ¿Qué desayunaron? Supongan que desayunaron su combotamal, ¿no? Su torta de tamal con su guajolocombo, su torta de tamal con atole. ¿Qué es lo que están desayunando? Un montón de carbohidratos, ¿verdad? ¿Qué carbohidrato principalmente está presente ahí? Almidón. El almidón inicia su degradación en la boca con la alfa-amilasa salival, pero realmente el tiempo que está en contacto con la amilasa salival es muy corto. Realmente vamos a degradar poco almidón. El resto del almidón se va a terminar de degradar en el intestino delgado, en la primera porción que es el duodeno. Ahí el páncreas va a secretar la alfa-amilasa pancreática y vamos a terminar de degradar el almidón. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Glucosa. Entonces, en este intestino delgado vamos a tener lo que se conocen como las microvellosidades. Esta es una de estas microvellosidades, aquí vista en aumento, la estamos viendo. Está constituido por un montón de células de epitelio columnar, que se conoce como también células en cepillo. Vean que al interior de estas microvellosidades vamos a tener capilares, porque ¿qué es lo que sucede con estas células en cepillo? Observen, estas células se denominan en cepillo porque tienen una membrana que está aumentada en su tamaño, aumenta la cantidad de membrana que puede servir para absorber los carbohidratos.
Y aquí va a ocurrir el transporte sin porte de glucosa con sodio, con un transportador. Este es un transporte facilitado. ¿Se acuerdan que hablamos de los transportadores GLUT? Estos son los GLUT2, que son los que van a permitir el transporte al interior de estas células. ¿Y qué pasa después? Bueno, aquí lo que nos interesa es la glucosa. Va a entrar a estas células y va a salir por un transporte uniporte. ¿Hacia dónde? Hacia los capilares. Entonces, ¿qué pasa aproximadamente hora y media después de que comemos? ¿Qué pasa con la concentración de glucosa en sangre? Aumenta. Entonces, esta gráfica nos sirve, que desafortunadamente esta gráfica está hecha para las costumbres americanas, que ellos almuerzan, no comen y su comida fuerte es la cena, pero pues la podemos revisar aquí. Observen, aquí tenemos la concentración de glucosa en milimoles por litro, aquí vamos a tener la concentración de insulina en picomoles por litro y aquí vamos a tener las horas. Aquí, este es el momento en el que ustedes se despiertan, tienen estos niveles de glucosa, es cuando tienen los niveles más bajos de glucosa, por abajo, ligeramente por abajo de 80 miligramos sobre decilitro. Y ustedes desayunan, ¿qué pasa con el nivel de glucosa? Observen. Va a aumentar el nivel de glucosa, ¿verdad? E inmediatamente que aumenta el nivel de glucosa, llega la señal al páncreas y ¿qué va a secretar inmediatamente? Insulina. Y aumentan de manera concomitante los niveles de insulina. Más o menos como una hora, hora y media después del desayuno, ¿sí lo observan? Pero una vez que se secreta insulina, ¿qué pasa con los niveles de glucosa? Disminuyen. Ahorita vamos a ver qué es lo que hace la insulina. Después del desayuno, más o menos como a las 2 horas, otra vez los niveles de glucosa se mantienen ya en los niveles que esperamos tener durante todo el día. ¿Cuáles son los valores de referencia de glucosa en sangre? 80 a 120 miligramos sobre decilitro, ¿verdad? Y esto lo marca, acuérdense, la norma oficial mexicana para el tratamiento y prevención de diabetes. Entonces sería bueno que la consultaran. ¿Cuáles son los niveles, los valores de referencia para glucosa? Y para otras definiciones que vamos a revisar. Bueno, de repente los niveles de glucosa bajan y vean, aquí no está marcado ningún alimento y sin embargo los niveles de glucosa aumentan como a media mañana, aumentan ligeramente. Por supuesto, los niveles de insulina también aumentan ligeramente. Pero ¿qué es lo que ocasiona este ligero aumento de los niveles de glucosa? ¿De dónde proviene esa glucosa si aquí no estoy consumiendo alimento? Del glucógeno almacenado en el hígado. ¿Por qué se libera este glucógeno? Porque mis niveles de glucosa están descendiendo por abajo de 80 y entonces se libera un poco de la glucosa, ligeramente, solamente para mantenerme. Y aquí la caída de glucosa es muy lenta. ¿Por qué? Porque las células, después del desayuno, pues ya tomaron toda la glucosa. Todas las células del organismo. Las células musculares la utilizan para la energía, las células nerviosas, las células del hígado la almacenan en forma de glucógeno, pero aquí ya no necesitan tanta energía, por eso la caída es lenta. Hasta la siguiente comida, cuando ya se me acabó mi reserva de glucógeno del hígado. Y entonces, ¿qué va a suceder? Vuelvo a comer y ¿qué vuelve a pasar con los niveles de glucosa? Vuelven a subir. ¿Y qué pasa entonces con los niveles de insulina? Siempre que aumentan los niveles de glucosa en sangre, los niveles de insulina también van a aumentar. Vuelve a haber una caída de glucosa, ligero aumento por la reserva de glucógeno. Luego viene, bueno, para los americanos su comida fuerte es la cena, entonces por eso aquí hay un aumento de glucosa tan alto. En nosotros sería la comida, ¿verdad? No cenamos tanto, a menos que alguien acostumbre a cenar 25 tacos de suadero, ¿verdad? Entonces, sí.
Y vean después de las 11 de la noche, ¿qué sucede? Bueno, 10, 11 de la noche, ¿qué sucede con el nivel de glucosa? Baja, 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 baja hasta el amanecer. ¿Qué sucederá si alguien se despierta y no desayuna en la siguiente hora después de despertarse? Va desayunando a las 11 de la mañana. ¿Qué pasa con sus células? Pues no tienen acceso a glucosa. Sobre todo, ¿qué células son las que se van a ver más afectadas? Las neuronas que solamente pueden utilizar glucosa. Después vamos a ver esto qué riesgos tiene. Entonces, aquí lo importante que quiero que vean es que siempre que haya un aumento de glucosa, se va a liberar insulina. Ahora, quiero que vean también otros aspectos que se tienen que revisar en esta gráfica. Aquí en lo punteado también pusieron alimentos ricos en sacarosa, es decir, un azúcar no complejo, que se degrada más rápido. Si yo consumo un alimento de sacarosa, ¿cómo es el aumento de glucosa con respecto a haber consumido un azúcar complejo como el almidón? ¿Cómo es? Mayor, ¿verdad? Y por lo tanto el aumento de insulina, ¿cómo es? También mayor. Y esto a la larga pues sobrecarga el páncreas. El consumo de azúcares simples hace que el páncreas trabaje en exceso produciendo más insulina y con el tiempo esto pues va a dañar a las células beta. Por eso el consumo excesivo de estos azúcares simples pues trae un problema de no respuesta a la insulina, lo que se conoce como resistencia a insulina y que después se convierte en diabetes, ¿verdad? Lo segundo que quiero que noten es esto. Vean, ¿cuál es la subida más alta de glucosa? ¿La del desayuno, la de la comida o la de la cena? ¿Por qué? Porque ahí es cuando más absorbemos los carbohidratos. Nuestro nivel de carbohidrato al amanecer es el más bajo. Y además vamos a empezar las actividades del día. Entonces, ¿qué hace el organismo? Absorber la mayor cantidad de glucosa. ¿Qué sucede si no desayuno? Y ya voy desayunando a las 11 del día. El aumento de glucosa también va a ser muy, muy alto y por lo tanto la liberación de insulina también. Ven que también el pico más alto de insulina es en el desayuno. ¿Ya lo observaron? ¿Qué hace la insulina? ¿Cómo actúa la insulina? Bueno, la insulina, recuerden que es una hormona producida por el páncreas, viaja por torrente circulatorio hasta llegar a las células que la utilizan, que son básicamente el tejido muscular y el tejido adiposo, y ahí se va a unir a su receptor de insulina. El receptor de insulina es una proteína de la membrana que está en la membrana de estas células y que en cuanto se une a la insulina se transforma, se activa porque el mismo receptor es una proteína que actúa como tirosina sinasa. Aquí está mal, debe decir tirosina sinasa. Entonces esta proteína tirosina sinasa va a desencadenar una respuesta celular. Todavía no hemos visto cascadas de señalización, pero básicamente es lo siguiente. Esta tirosina sinasa activa a otra proteína que es el insulin receptor sustrato o el sustrato del receptor de insulina y utilizando ATP la va a activar pegándole un fosfato. Esta a su vez actúa sobre otra proteína sinasa que va a liberar un fosfolípido de membrana, el fosfoinositol trifosfato, que a su vez va a activar otra proteína sinasa y así en una cascada de eventos hasta llegar a unas vesículas que contienen a los transportadores de glucosa, que son los GLUT4. Los GLUT4 se colocan en la membrana y van a permitir el transporte de glucosa, es un transporte facilitado pasivo. Entonces, resumiendo, ¿qué hace la insulina? Va a permitir el transporte de glucosa al interior de las células. ¿Qué células? Eso también es algo que tenemos que revisar. En los mamíferos existe toda una familia de transportadores de glucosa, que son proteínas integrales de la membrana. En todos los casos hacen un transporte facilitado, un transporte pasivo, que ocasiona un cambio de conformación en la proteína y hace que
transporte a la glucosa al interior. Vamos a tener varios tipos de transportadores. Los GLUT1 son transportadores fetales que se encuentran en eritrocitos y en el endotelio de la barrera hematoencefálica y en todos los demás tejidos permite mantener niveles basales de glucosa. ¿Sí? La familia de transportadores GLUT2 se encuentra en los túbulos renales, en el epitelio intestinal, en el hígado y en las células betas del páncreas. Los transportadores GLUT3 se encuentran en las neuronas y son los transportadores que tienen la constante de afinidad para glucosa más alta de todos los transportadores. ¿Qué significa eso? Que con una muy pequeña cantidad de glucosa van a ser capaces de unir a la glucosa y transportarla. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso solamente puede utilizar glucosa como fuente de energía. Y los transportadores GLUT4. Estos transportadores se encuentran en el tejido adiposo y sobre todo en el músculo. Y son los únicos que son dependientes de insulina. Ahora van a decir ustedes, bueno, ¿y entonces cuál es el problema de la diabetes? El problema es que de nuestro peso, ¿cuánto es músculo? ¿Ya habíamos hecho esa operación? ¿Cuánto es músculo? Alrededor de entre 20 a 30 kilos de nosotros es músculo. Entonces, una gran cantidad de células que va a requerir insulina para poder transportar glucosa a su interior. ¿Sí? Muy bien. Tengo una pregunta. Los eritrocitos, si ya no tienen núcleo y ya solo transportan, ¿para qué necesitan insulina? Para la glicólisis y vía de las pentosas. La glicólisis porque los eritrocitos por sí solos se van a mover en los capilares. Es decir, no solo se mueven por el flujo de la sangre, sino ya cuando entran a capilares ellos se tienen que desplazar. Así es. Y la vía de las pentosas porque van a formar antioxidantes. Básicamente es para eso. Pero sí siguen haciendo metabolismo. Siguen teniendo actividad. Así es, metabólica sí. Bueno, ¿y qué pasa ya que la glucosa entra al interior de las células? Una vez en el interior de las células vamos a tener esta vía de degradación de glucosa que se llama glicólisis. Si la vía ocurre en las bacterias, generalmente se conoce como la vía de Embden-Meyerhof-Parnas por los investigadores que la dilucidaron. Entonces, decíamos, ¿cuál es el objetivo de la glicólisis? Generar energía. Ese es el objetivo. Entonces, vamos a hablar de los pasos de la glicólisis. Esta vía, tenemos que decir varias cosas. 1, ocurre en el citoplasma de las células, cualquier célula. Todos los seres vivos y todos los tipos de células pueden hacer glicólisis, incluidas las plantas. Claro, ellas hacen glicólisis cuando no reciben luz del sol, ¿verdad? O luz en general. Esto incluye también a las bacterias. Todos los organismos son capaces de hacer glicólisis. De ahí su importancia. Evolutivamente hablando, pues es una de las primeras vías que se desarrollaron en los seres vivos, ¿verdad? Entonces, la glicólisis también la podemos dividir como en 2 etapas. Esta que pinté toda arriba es una etapa que se conoce como de inversión de energía. Primero voy a activar a las moléculas. Vean que en esta primera etapa estoy gastando ATP. Dije que servía para obtener ATP y me estoy gastando el ATP. Pero esto solamente tiene como objetivo activar a las moléculas para permitir su degradación. En la segunda etapa, esta molécula de hexosa, de fructosa, se rompe y entonces ahora sí viene la etapa de obtención de energía. Aquí sí voy a obtener ATP. Entonces vamos a ir analizando cada paso de la vía. En la primera reacción la glucosa reacciona con la exocinasa, bueno, con la enzima exocinasa que emplea magnesio como cofactor
para formar glucosa 6-fosfato. Para ello también utiliza el ATP. Fíjense, en realidad aquí tenemos dos reacciones acopladas. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de las reacciones acopladas? ¿Qué reacción es? La reacción en donde la glucosa va a recibir un fosfato y la reacción de hidrólisis del ATP. Entonces, la energía que se libera del ATP sirve para formar este enlace, éster, y de paso, el fosfato liberado pues también se une a la glucosa. Después vamos a ver que la exocinasa es una de las enzimas que regula la vía. ¿Para qué sirve el magnesio que actúa como cofactor? Básicamente para neutralizar las cargas negativas del ATP y mantenerlo estable en el sitio activo de la enzima. Ahora, ya tenemos a la glucosa activada. Vean, ahora tiene un enlace de alta energía, que es este enlace fosfato. En la siguiente reacción, esta glucosa 6-fosfato se va a isomerizar para darnos a su isómero fructosa y formar fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato en la tercera reacción, otra vez vamos a hacer una fosforilación utilizando ATP, tanto el fósforo como la energía del ATP, para formar fructosa 1,6-bifosfato. Fíjense que estas dos enzimas que utilizan ATP para fosforilar se llaman cinasas o quinasas. ¿Sí lo ven? Siempre que ven una enzima en donde hay una hidrólisis de ATP para unir el fosfato a la molécula, vamos a tener ahí quinasas trabajando. Esta enzima se llama fosfofructoquinasa y muchos autores la abrevian por sus siglas en inglés como fosfofructoquinasa y así luego la vamos a manejar. Fíjense que también utiliza magnesio como cofactor. Entonces, cuando ustedes les digan que hay que consumir magnesio, pues ya saben que intervienen en las reacciones de degradación, ¿verdad? Para obtener energía. Esta enzima es la principal enzima reguladora de la glicólisis, así que la vamos a marcar aquí con un asterisco. La fructosa 1,6-bifosfato, entonces ahora sí se va a romper con una enzima que se llama aldolasa, que hace una reacción que se llama de rompimiento aldólico, y esta molécula que tiene 6 carbonos se va a romper en 2 moléculas de 3 carbonos. Que son el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Los dos compuestos tienen grupos fosfato de alta energía, por lo tanto decimos que están activados. Y vamos a ver entonces qué sucede con el gliceraldehído 3-fosfato. En la siguiente reacción van a ocurrir varias cosas a la vez. Lo primero es que este grupo aldehído se va a oxidar a un grupo ácido. Aquí voy a quitar el fosfato y voy a poner el grupo ácido, es decir, se oxida de aldehído a ácido. Eso es lo primero que va a suceder. Por lo tanto, si esta molécula se oxida, ¿quién se reduce? El NAD. El NAD es el que va a recibir ahora un par de electrones provenientes de esta molécula. Lo segundo que va a suceder es que ya que está este grupo ácido, va a entrar un fósforo inorgánico de los que están presentes ahí en el citoplasma de la célula y se va a unir a este grupo ácido formando un éster fosfato para darnos este compuesto que se llama el 1,3-bifosfoglicerato o ácido 1,3-bifosfoglicérito. Se prefiere el glicerato porque a pH celular esto está desprotonado. La enzima que cataliza esta reacción en donde va a participar el NAD es una deshidrogenasa, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. En la siguiente reacción, el 1,3-bifosfoglicerato, observen lo que va a pasar. Este compuesto ya es un compuesto de alta energía. Ven que tenemos 2 grupos fosfatos de alta energía, entonces es muy rápido que es muy fácil que se hidrolice. Esta reacción de hidrólisis es espontánea y entonces este fósforo lo voy a emplear para unirlo al ADP y formar ATP. Esta es la primera reacción de fosforilación a nivel de sustrato.
¿Y qué me va a quedar? El 3-fosfoglicerato. Vean cómo se llama la enzima que cataliza esta reacción en donde paso el fosfato al ADP para formar ATP. Es una quinasa, una fosfoglicerato quinasa. Y como todas las quinasas va a usar magnesio como cofactor. Ahora, las siguientes reacciones tienen como objetivo volver a activar a la molécula para seguir obteniendo energía. Lo primero que voy a hacer con el 3-fosfoglicerato es hacerle un rearreglo intramolecular. ¿Qué hago? Cambio de posición al fósforo. Voy a pasarlo de la posición 3 a la posición 2 y me va a quedar el 2-fosfoglicerato. Ese es el primer rearreglo. El segundo rearreglo, voy a sacar una molécula de agua. Observen. Sale este y este como agua y entonces se forma un doble enlace carbono-carbono y entonces ahora tengo un compuesto enol, que es el fosfoenol piruvato. Esta reacción, bueno, este cambio de posición lo hace una fosfoglicerato mutasa y esta salida de agua y rearreglo intramolecular lo hace una enolasa que también emplea magnesio como cofactor. Y ahora tengo este compuesto que tiene muy alta energía, porque no solamente tengo el fosfato, sino tengo un doble enlace. Recuerda que los dobles enlaces estamos hablando de orbitales pi, que son de alta energía. Y entonces ahora otra vez es muy fácil que este fósforo se hidrolice y vaya al ADP para formarme ATP. ¿Y qué me queda? Un piruvato. La enzima que cataliza esta reacción otra vez es una sinasa o quinasa, que es la piruvatoquinasa, que va a emplear también magnesio y potasio como cofactores. Ahora, todo el camino que les acabo de platicar fue a partir del gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué pasa con la dihidroxiacetona? Bueno, pues resulta que hay una enzima que se llama triosa fosfato isomerasa que puede isomerizar la dihidroxiacetona fosfato, que también la vamos a abreviar así, dihidroxiacetona fosfato, en gliceraldehído 3-fosfato. Y entonces cuando este gliceraldehído es consumido en esta serie de reacciones, entonces el equilibrio se desplaza hacia acá y entonces toda la dihidroxiacetona se va a convertir en gliceraldehído. De manera que yo puedo considerar que tengo en realidad dos moléculas de gliceraldehído, que voy a consumir dos fósforos, voy a producir dos NADHs, voy a tener dos de cada una de estas moléculas, ¿sí? De manera que al final, en mi reacción global, voy a tener dos moléculas de piruvato. Es decir, yo empecé con la glucosa que tenía 6 carbonos y voy a acabar con dos moléculas de piruvato que tienen 3 carbonos. Ahora, ¿cuál es el balance de la glicólisis? Déjenme ver si está por aquí. No. Bueno, vamos a escribir el balance de la glicólisis. Entonces, esta vía empieza con ¿qué sustrato? ¿Con qué precursor? Glucosa, ¿verdad? Entonces, tenemos glucosa y ¿qué tenemos al final? Dos moléculas de piruvato, ¿verdad? Si se fijaron en la vía, tuvimos que invertir dos moléculas de ATP que me van a producir dos moléculas de ADP y dos fosfatos. Pero después yo produje ¿cuántas moléculas de ATP? 4 ATPs, ¿verdad? 4 ATPs. Y también entraron moléculas de NAD, dos moléculas de NADH oxidado y voy a producir dos moléculas de NADH reducido y dos moléculas de agua. Este es el balance global. Obviamente se van los ATPs y mi ganancia neta
Ah, bueno, aquí también entraron ADPs. 4 ADPs. Se van. Entonces, mi ganancia neta son 2 ATPs y 2 NADHs, ¿verdad? Esa sería la reacción global de la glicólisis. Y entonces cumple mi objetivo inicial. A partir de glucosa yo voy a obtener ATP y NADH. ¿Ya lo puedo borrar? Bueno, una vez que ya lo tienen, vamos a revisarlo otra vez en la vía, ¿no? Para que lo observen. A ver, fíjense, otra vez. Entran 2 ATPs, ¿va? Esos son los que consumimos al inicio. Y aquí, como decíamos que todo lo multiplicábamos por 2, entraron 2 ADPs para formarme 2 ATPs aquí y 2 ATPs aquí, ¿sí? Y haciendo el balance entre estos que utilicé al inicio en la etapa de activación y estos 4 que obtuve en la etapa de obtención de energía, pues mi ganancia neta son 2 ATPs. Y 2 moléculas de NADH, ¿verdad? Que son las que obtengo. Entonces, realmente el piruvato es el producto circunstancial de la glicólisis, porque mi objetivo era la obtención de NAD y de ATP. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ahora, esta vía está sujeta a regulación. Todo el metabolismo está sujeto a regulación. ¿A qué me refiero con regulación? A la velocidad con la que va a ocurrir la vía. Se degradará a la misma velocidad la glucosa. Si yo estoy aquí en mi cama dormidito y descansando ahí antes de las 7 de la mañana, que cuando voy y me paro y voy a jugar un partido de básquetbol, se gasta la misma cantidad de energía, se degrada a la misma velocidad la glucosa. No. Y entonces, ¿esto de qué depende? De esta regulación de la vía. Entonces, vamos a ver cómo se regula esta vía. Bueno, la glicólisis tiene 3 puntos de regulación esenciales. La vía además está regulada a nivel de las enzimas. ¿Quiénes son las que se regulan? La actividad de las enzimas. ¿Qué enzimas? En primer lugar, la exoquinasa. Segundo lugar, la fosfofructoquinasa. Y tercer lugar, la piruvatoquinasa. Lo dije en orden de aparición, pero realmente el punto más importante de regulación es el de la fosfofructoquinasa. Fíjense lo que dice aquí. Dice que la fosfofructoquinasa se inhibe con una alta concentración de ATP. ¿Y cuándo tenemos una alta concentración de ATP? Cuando tenemos una alta carga energética en la célula. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando el músculo está en reposo. Es decir, si yo no estoy haciendo nada, no estoy gastando mi ATP. Y si no estoy gastando mi ATP celular, se acumula. Y si se acumula, va a inhibir a la enzima. Y entonces no gasto, no degrado mi glucosa. ¿Para qué? Si estoy descansando. Entonces yo digo que en este punto, en esta situación, la glicólisis se inhibe, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo empiezo a hacer ejercicio? Ya me paré, ya se me hizo tarde y tengo que salir corriendo ahí a alcanzar el pecero, el metro. Entonces, ¿qué hago con este ATP? Se gasta, ¿verdad?
Y se puede degradar hasta ADP o hasta AMP, ¿sí? Y entonces, ¿qué voy a tener en alta concentración en mi célula? AMP. Aquí hablo de una baja carga energética de la célula y entonces el AMP va a activar a esta enzima. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando tengo el músculo en actividad y digo que la glicólisis se activa. Ahorita voy a regresar a esta imagen, pero quiero que vean cómo esta enzima, que es la principal reguladora, ocurre eso. Vean. Aquí tengo una gráfica de actividad enzimática como las que ya revisamos. Esta es la velocidad de enzima con respecto a la concentración del sustrato, de la fosfofructosinasa, ¿sí? Vean qué pasa si la enzima tiene está en presencia de una baja concentración de ATP. ¿Cómo es la cinética? Es una cinética tipo Michaelis. Y vean cómo es la cinética de la enzima con una alta concentración de ATP. Tiene una forma sigmoidal. Entonces digo que tiene una cinética sigmoidal. Este tipo de enzimas se llaman enzimas alostéricas. Entonces recuerden, estas enzimas tienen su sitio activo, y tienen además un sitio alostérico. Y en este sitio se pueden unir moléculas, ¿como cuáles? Pues en este caso como el ATP o el AMP. Si el ATP se une a la enzima, le cambia la cinética a esta forma. Si el AMP es el que está unido a la enzima, la cinética de la enzima es de esta forma. Fíjense que en los dos casos la enzima prácticamente tiene la misma velocidad máxima. Pero vean, vamos a suponer que la concentración de glucosa 6-fosfato en la célula sea esta, ¿no? Vamos a ponerle un valor, 1. En presencia de altas concentraciones de ATP, vean la velocidad que alcanza. ¿Sí lo ven? Ahora vean si la célula tiene bajas concentraciones de ATP, es decir, altas concentraciones de AMP. ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Cómo es? Mayor, ¿verdad? Más del doble. Es decir, la enzima cambia su conformación y por lo tanto su actividad. En presencia de ATP, ¿cómo es su actividad? Baja. En presencia de AMP, ¿cómo es su actividad? Alta. Y pues eso tiene una lógica, ¿no? Déjenme, vamos a regresar al esquema anterior. ¿Tendrá sentido que si el músculo está en reposo, yo esté degradando glucosa? No, no la voy a ocupar, mejor la almaceno. Por eso, en el músculo en reposo, la glicólisis se inhibe. Pero si ya voy a empezar a hacer actividad, entonces sí necesito que la glucosa se active. Por eso, en músculo en actividad, la glicólisis se activa. Esta es la principal enzima reguladora de la glicólisis, pero hablábamos de otras dos. Una vez que esta enzima inhibe a la fructosa 1,6-bifosfato, entonces el equilibrio desplaza la formación, se desplaza hacia arriba, hacia la formación de glucosa 6-fosfato, y este, que es el producto de la exocinasa, actúa como un inhibidor de la exocinasa. El mismo producto en altas concentraciones inhibe la enzima en una retroalimentación negativa. Entonces, cuando estoy inhibiendo a la fosfofructosinasa, el desplazamiento del equilibrio también inhibe a la exocinasa y ya no degrado glucosa.
Generalmente en todas las vías metabólicas, las primeras reacciones son las que están sujetas a regulación, pero en el caso de glicólisis es la excepción. También se inhibe la última reacción de la vía, y eso tiene que ver con lo que vamos a ver después, que es el metabolismo aerobio. Si también tengo una alta carga energética, también la piruvato quinasa se va a inhibir, o en presencia de altas concentraciones de AMP, la piruvato quinasa se va a activar. Es decir, ¿la regulación de qué depende? Depende básicamente de la carga energética de la célula, es decir, de la relación entre ATP y AMP, ¿sí? De las necesidades energéticas de la célula. Bueno, voy a regresarme un poco al esquema principal de la glicólisis para comentarles algo que no les había comentado. Observen que la mayoría de las reacciones de glicólisis son perfectamente reversibles, ¿sí lo ven? Sí. ¿Excepto cuáles? Las de las enzimas, que son reguladoras. Por eso les decía que si esta enzima se inhibe, la producción de la conversión de fructosa a 6-fosfato en 1,6-bifosfato pues se inhibe y entonces el equilibrio se va a desplazar hacia acá y la acumulación de glucosa 6-fosfato inhibe a su propia enzima, ¿no? Ahora, por último, las células, la membrana plasmática de las células es impermeable al piruvato. El piruvato no puede salir de las células. ¿Por qué? Después lo vamos a ver con más calma, pero el piruvato es un compuesto muy importante. Esta vía, que es metabolismo anaerobio, ya se fijaron que aquí no participa oxígeno ni nada de eso. Este es metabolismo anaerobio. Ocurre en nuestros músculos normalmente cuando no tenemos una alta cantidad de oxígeno. Entonces, el piruvato se puede empezar a acumular. ¿Y qué pasa si se acumula el piruvato? ¿Qué podría suceder? Que la vía se fuera de regreso. Si el piruvato está en metabolismo aeróbico, pues el piruvato va a seguir otras vías del metabolismo. Si estamos en condiciones aeróbicas, el piruvato se va a ir hacia las rutas de respiración. Pero si no estamos en condiciones aeróbicas, entonces lo que ocurre con el piruvato es que lo tenemos que transformar en otras moléculas para desplazar el equilibrio. En el músculo, lo que va a ocurrir es que el piruvato, que es un cetoácido, se va a reducir con el mismo NAD que acabamos de formar en glicólisis. Vean, este par de electrones van a aparecer aquí. Y vamos a formar lactato. ¿Con qué enzima? Con la lactato deshidrogenasa, que ustedes ya la conocen, es la LDH, ¿verdad? Y el lactato sí es permeable a la membrana. Claro, el lactato va a salir del músculo solo por difusión simple, entonces tarda la salida. Si hacemos mucho ejercicio, acumulamos mucho lactato y en lo que tarda en llegar al torrente circulatorio y salirse, pues mientras va a irritar un poco la terminal del nervio con el músculo, esta sinapsis neuromuscular, y pues por eso hay dolor, ¿verdad? Por esta acumulación de lactato. En condiciones anaerobias, el metabolismo anaeróbico, entonces, el producto de este metabolismo son 2 moléculas de lactato y 2 ATPs, porque el NAD se gasta en esta reacción, ¿sí queda claro? El único tejido de nuestro organismo que puede trabajar en condiciones anaeróbicas es el músculo. Todos los demás tejidos son aeróbicos, ¿sí? Ahora, hay otras estrategias que usan otros organismos. Esto que voy a decir es solo un ejemplo, no es el único porque hay más vías, pero algunos organismos convierten el piruvato en etanol y CO2
con la piruvato descarboxilasa, este grupo sale como CO2 y luego el acetaldehído es convertido por la etanol deshidrogenasa en etanol, que también gasta NAD. A esta vía le llamamos fermentación alcohólica. Y eso es meramente para que no se acumule el piruvato. Ajá. Esta estrategia es utilizada sobre todo por levaduras, por ejemplo, levaduras del género Saccharomyces. La más conocida es Cerevisiae, ¿no? Pero hay más especies de levadura, Cándida. ¿En qué parte de la levadura se lleva a cabo? En el citoplasma, sí. La levadura en condiciones anaerobias, porque las levaduras también pueden cambiar su metabolismo aeróbico. Si tienen presencia de oxígeno, van a hacer respiración en sus mitocondrias. Si no tienen oxígeno, van a hacer fermentación alcohólica. Ahora, hay bacterias que también hacen esta vía, como las bacterias del género Lactobacillus. Y entonces en estos organismos esta vía se conoce como fermentación láctica. En nosotros los humanos se conoce como metabolismo anaerobio. Y en las bacterias como fermentación láctica, ¿sí? Ahí no. Es que son dos NADH, ¿no? Ajá. Los mismos dos que produciste en glicólisis. Ajá. ¿Y un H más? No, son dos. Aquí falta el 2. Esto está multiplicando todo. Ajá. Uh-huh. Pero entonces no estaría sobrando. ¿No estaría qué? Sobrando. No, porque también son dos. Ajá, sí. ¿Por qué el ejercicio hace que baje la concentración de oxígeno en el músculo? Porque lo está consumiendo. Porque lo consume la mitocondria. Ajá, lo consume el músculo y la mitocondria. Ajá. Ok. Ahora, el músculo es un tejido que no está completamente irrigado. Si ustedes han ido a la carnicería con su mamá, ¿todos han ido a la carnicería con su mamá? ¿No? Tarea, tienes que ir a la carnicería con tu mamá. Si ustedes van y se fijan, el carnicero agarra la bola de carne y la empieza a partir. Ustedes no ven que ahí adentro haya venas ni arterias. Las venas y arterias pasan por encima del músculo. Pero en esto que es el músculo completo no entra el oxígeno. Entonces, si yo lo pinto así, a ver, vamos a hacer un dibujito así muy... Ajá. ¿Por qué el cáncer produce lactosa? ¿No tipo de cáncer produce Ahorita lactosa? lo comento esto, permíteme tantito. Entonces, normalmente en un músculo, imagínense que esto es un músculo, las fibras musculares, las venas y arterias pasan por encima. De hecho, si ustedes han comido pollito, ¿todos han comido una pierna de pollo? Sí. Han visto el músculo y ven que las venas están por fuera del músculo, ¿sí? Entonces, la sangre lleva el oxígeno, pero el oxígeno debe difundir hacia el músculo. Pasa el endotelio de las venas y arterias, oxígeno, y entonces estas primeras células pues toman el oxígeno, pero ya las células del medio ya realmente tienen una condición más bien anaeróbica, ya no llega tanto oxígeno. Por eso estoy diciendo que el músculo casi siempre hace metabolismo anaeróbico. Ahora, si tú haces ejercicio, fuerte ejercicio, no sé, carrera, jugar básquetbol, ejercicio que dure más de 1 hora, entonces el gasto energético del músculo es más alto. Y entonces sí necesitas entrar a metabolismo aeróbico. ¿Y entonces qué sucede? Pues que el corazón va a bombear más sangre para que el riego sea más y la cantidad de oxígeno que llegue al músculo sea más alta. Y entonces el oxígeno empiece a hacer metabolismo aeróbico. Por eso ese ejercicio en donde brincamos mucho le decimos ejercicio aeróbico. En cambio, el ejercicio que no hace esto, de hecho lo notamos, ¿no? Cuando hacemos ejercicio aeróbico, ¿qué hacemos? Jalamos más aire, porque el requerimiento de oxígeno del músculo es más alto. ¿Y por qué requiere más? Pues porque va a empezar a hacer metabolismo aeróbico.
Si yo solo levanto pesas, y más si las levanto despacio, es decir, repeticiones pero lentas, eso es ejercicio anaeróbico. Nunca van a ver que acabe yo, ¿no? Y entonces hay más acumulación de lactato. Por hacer pesas duelen más los músculos que por hacer una carrera o jugar básquetbol, ¿sí o no? ¿No se han fijado eso? En ese caso estoy haciendo más metabolismo anaeróbico, mi consumo de oxígeno es más lento, porque como el ejercicio no es de alto impacto, solamente con glicólisis puedo ir moviendo el músculo. Con la cantidad de ATP que se produce en glicólisis puedo mover el músculo. No necesito más energía. Después vamos a ver las vías del metabolismo aeróbico, lo que se conoce como respiración. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Bueno, entonces para la siguiente clase vamos a empezar a ver metabolismo aeróbico. ¿Qué es lo que sucede con este piruvato? ¿Sí? Ahora les repito, el único tejido que hace metabolismo anaeróbico es el músculo. Los demás tejidos siempre hacen aeróbico. Pero ya hablamos de que la cantidad de músculo que tenemos pues es el 40% de nuestro organismo. Entonces, una gran cantidad de nuestras células está haciendo metabolismo anaeróbico. ¿Sí? Ahora, en la pregunta de Aarón, Aarón me dice, ¿por qué las células cancerosas producen mucho lactato? Justo parte de su alteración del metabolismo es que dejan de hacer respiración y solo hacen glicólisis, solo hacen metabolismo anaeróbico. Como solo hacen metabolismo anaeróbico y crecen a muy alta velocidad, es decir, están dividiéndose y dividiéndose, su gasto energético es mucho. Entonces, ¿cómo compensan no obtener energía por metabolismo aeróbico? Gastando mucha glucosa y produciendo mucho lactato. Por lo tanto, parte de los trastornos del cáncer, ¿se han fijado que las personas con cáncer bajan de peso? Porque esas células, ese tumor está jalando todos los alimentos, todo el alimento para su división, y como solo hacen metabolismo anaeróbico, su consumo de glucosa es altísimo. Y bueno, por lo tanto, de lactato, ¿no? De hecho, para algunas patologías, para dar seguimiento a la disminución del tumor, lo que se mide es el nivel de lactato en sangre. Si le están monitoreando al paciente su nivel de lactato, porque si va disminuyendo, pues que está siendo efectiva la quimioterapia y está matando a las células. Entonces estoy produciendo menos lactato, ¿no? ¿Dudas? ¿No? Todo clarísimo. Todo se bien, ya no hay problema. Ahora, esto que les puse de la fermentación alcohólica es una estrategia, pero en realidad hay muchos organismos, sobre todo bacterias, que convierten este piruvato en muchas cosas. Por ejemplo, las bacterias que producen ácido acético, las del vinagre, convierten el piruvato en acetato. Hay otras que producen una mezcla, producen lactato más acetato, más ácido fórmico, más gas, más... Y hay otras que serían las interesantes, bueno, ustedes porque son biomédicos, pero para los biotecnólogos, hay unas que producen a partir del piruvato acetona y butanol o isopropanol, o sea, solventes. Es más, eso ya no se graba, ¿verdad? Eso ya no sale. Bueno, ya no. Pero les voy a platicar un chisme. El primer señor